...28 de junio de 2025. El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Este canal, como saben, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, Tito Martínez, de España. Y hoy tenemos un estudio importante. El título es La sabiduría personificada de Proverbios 8 no es Jesucristo. Exacto, un tema, la verdad, central en algunos debates, ¿no? Vamos a meternos de lleno en el pasaje clave y en la interpretación que este estudio de Tito Martínez quiere refutar. Hay que prestar atención, vamos a leer el fragmento 2 veces. Muy bien, pues allá va la primera lectura. Uno de los pasajes favoritos de los arrianos que niegan la eternidad de Jesucristo es Proverbios 8, 24, 25, que dice lo siguiente. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Según ellos, esa sabiduría engendrada se refiere a Jesucristo. Ellos dicen que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios había engendrado a Jesucristo. Para ellos, engendrar es lo mismo que crear. Los que enseñan esa doctrina herética dicen que esa sabiduría mencionada en Proverbios es Jesús, porque el apóstol Pablo llamó sabiduría de Dios a Jesucristo, 1 Corintios 1, 24, 30. Ahora bien, la sabiduría mencionada en Proverbios 8, 24, 25 es imposible que se refiera a Jesucristo, por las siguientes razones. Vale, repetimos esta parte, que es crucial para entender bien de dónde partimos. Vamos con la segunda lectura. Uno de los pasajes favoritos de los arrianos que niegan la eternidad de Jesucristo es Proverbios 8, 24, 25, que dice lo siguiente. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Según ellos, esa sabiduría engendrada se refiere a Jesucristo. Ellos dicen que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios había engendrado a Jesucristo. Para ellos, engendrar es lo mismo que crear. Los que enseñan esa doctrina herética dicen que esa sabiduría mencionada en Proverbios es Jesús, porque el apóstol Pablo llamó sabiduría de Dios a Jesucristo, 1 Corintios 1, 24, 30. Ahora bien, la sabiduría mencionada en Proverbios 8, 24, 25 es imposible que se refiera a Jesucristo por las siguientes razones. Perfecto. Entonces, ya hemos oído la postura arriana, ¿no?, que equipara engendrar y crear y aplica esto a Jesús. ¿Cuál es el argumento principal que da Tito Martínez para decir que no? Pues mira, el argumento se basa directamente en cómo el propio libro de Proverbios describe a esta sabiduría. O sea, eso es lo que enseña claramente la Biblia. La sabiduría, en este capítulo, es una personificación, una figura femenina. Ah, lo dice así, como mujer. Correcto. Y de hecho, el texto va incluso un poco más allá. Dice que esta mujer, la sabiduría, no está sola. Habita con otra figura, también personificada, que es la cordura. Si leemos Proverbios 8, el versículo 12, dice, «Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos». Entendido. O sea que, si el texto bíblico presenta a la sabiduría como una mujer, y además vive con otra figura femenina, la cordura personificada, con Jesucristo. Se argumenta que es más bien una figura literaria, ¿sabes?, para destacar un atributo de Dios, pero no una descripción de la preexistencia del Hijo. Ya, queda claro el enfoque de este primer argumento de Tito Martínez, ¿no?, centrado en la propia descripción del texto de Proverbios. Exacto. Martínez se fija mucho en Proverbios, sobre todo los capítulos 8 y 9, y los pone en contraste con otros pasajes de la Biblia para, armar su caso. Dice que la sabiduría no está sola. Menciona que en el versículo 12 aparece junto a la cordura. Y luego en los versículos 14 y 18 están también la honra, el consejo, el buen juicio. Y el punto que él plantea es, si estas otras figuras que la acompañan no las estimamos como personas literales, ¿por qué sí a la sabiduría? Tiene lógica. Y añade otra cosa, el género. Insiste en que la sabiduría siempre se presenta como una figura femenina. Mientras que el Mesías, claro, siempre es varón en las Escrituras.
Son detalles del propio texto que él resalta. Exacto. Pistas contextuales como él las ve. Entendido. ¿Y qué más puntos clave maneja? Pues nos lleva a Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Es importante leerlo entero, dice: el temor de Yahvé, que es el nombre de Dios, claro, es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Vale? ¿Y el argumento ahí cuál es? El razonamiento que hace Martínez es: prueba a cambiar sabiduría por Jesucristo. La frase quedaría: el comienzo de Jesucristo es el temor de Yahvé. Suena raro, sí. A él le parece que eso, teológicamente, no encaja. No tiene sentido. Ya, pero espera. ¿No dice Pablo que Cristo es sabiduría de Dios? ¿Cómo encaja eso? Sí, eso lo reconoce Martínez. Pero argumenta que Pablo está usando sabiduría en otro sentido. ¿Cómo? Pues de forma metafórica, como un atributo de Dios que se manifiesta en Cristo. Pero no se refiere a esa figura personificada, con toda esa descripción detallada de Proverbios 8. Distingue entre el atributo y la personificación, digamos, literaria. Vale. Entiendo la distinción que propone. ¿Algún argumento más que considere central? Sí, de hecho, uno que para él es fundamental. Está en Proverbios 8, versículos 24 y 25. Ahí la sabiduría afirma que fue engendrada. Engendrada. Sí, engendrada. Y fíjate cuándo: antes de que Dios creara la tierra. Antes de la creación. Y aquí Tito Martínez es muy, muy enfático. Remarca esto: no existe ni un solo versículo en toda la Biblia donde se diga que Dios engendró a Jesucristo antes de la creación del mundo. Vaya, es una afirmación contundente. ¿Y cómo relaciona esto con Jesús? Pues lo contrasta directamente con lo que dice el Nuevo Testamento. Cita Mateo 1:20, por ejemplo. El de José y María. Exacto. Dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí el engendramiento es por el Espíritu Santo, en María. Ya. Y luego cita Hebreos 1, versículos 5 y 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entiendo. O sea, la lectura que hace Martínez es que estos textos sitúan el engendramiento de Cristo en un momento muy concreto: su concepción humana y su introducción en el mundo. El hoy de Hebreos. Correcto. Para él esta diferencia de tiempos es clave. Concluye que identificar a la sabiduría de Proverbios, que dice ser engendrada antes de la creación, con el Cristo engendrado en el tiempo, según el Nuevo Testamento. Sería una contradicción. Exacto. Una contradicción con el Evangelio. Por eso, argumenta, no pueden ser la misma figura. Entonces, si seguimos la línea de Tito Martínez y la sabiduría no es Jesucristo, ¿qué propone él? ¿Qué es entonces esa sabiduría de Proverbios? Bueno, su conclusión es que se trata de una personificación, una figura literaria que representa el espíritu del propio Dios Padre. El espíritu del Padre. ¿Y en qué se basa para decir eso? Se apoya sobre todo en Isaías 11, versículo 2. Escucha lo que dice: y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Ah, claro. Martínez ve ahí una conexión directa. El Espíritu de Dios descrito con los mismos atributos que Proverbios personifica en la sabiduría. Sabiduría, inteligencia, consejo. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, la perspectiva de este análisis de Tito Martínez que hemos visto. La sabiduría de Proverbios no sería Jesucristo por varias razones. Las compañías no literales que tiene, el género femenino, el momento en que dice ser engendrada antes de la creación, que él ve distinto al de Cristo, y esa conexión que establece con el Espíritu de Dios basándose en Isaías. Sí. Su propuesta final es que es una personificación del Espíritu del Padre. Exactamente. Es un análisis que se basa mucho en contrastar pasajes, ¿no? Y en señalar lo que él interpreta como inconsistencias si se hace la identificación directa entre sabiduría y Cristo. Cuestiona la literalidad de la figura y sobre todo el marco temporal del engendramiento. Es interesante ver cómo se pueden entrelazar los textos para construir un argumento así. La verdad es que da que pensar sobre cómo leemos estas figuras, las personificaciones en textos antiguos. Desde luego. Y la importancia de mirar el conjunto de la escritura, de cruzar referencias, para formar una interpretación teológica.
Sin duda. ¿El Espíritu Santo es la misma sabiduría que vemos personificada en Proverbios? Vamos a ver cómo argumenta esto y cómo lo une con el Génesis. Exacto. Lo que hace Tito Martínez es conectar Proverbios, el capítulo 8, con Génesis 1. Y la clave, según él, es que el Espíritu no fue creado, sino engendrado. Engendrado. Suena específico. Sí, en un sentido muy particular, que viene del hebreo original. Ya veremos cómo Martínez interpreta esa palabra y qué significa eso para la creación misma. Vale. A ver, el argumento de Martínez, si lo entiendo bien, es que el Espíritu Santo, el poder de Dios, es la sabiduría, la que aconseja, la que tiene conocimiento. Eso es, y recalca que es exactamente como se le describe a la sabiduría en el libro de Proverbios. Claro, y la personificación como mujer en Proverbios sería entonces. Pues, según esta interpretación, una figura literaria. Una metáfora, vamos. Entiendo. Y sigue diciendo que este espíritu, o esta sabiduría, salió o fue engendrada en ese sentido especial que ahora veremos, por Dios Padre antes de nada, antes de la creación. Ajá. Martínez insiste mucho en distinguir engendrar de crear. Dice que el espíritu emanó de Dios, como parte de su esencia, digamos, no como algo hecho fuera de él. O sea, como una energía divina. Justo. La energía divina con la que se hizo todo. Y ahí es donde entra Génesis, ¿no? Génesis 1, versículo 2. Lo leo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Exacto. Y según la lectura de Tito Martínez, ese moverse del Espíritu... Sería precisamente esa energía emanada, esa sabiduría en acción. Vale. El punto que para Martínez es fundamental, el que sostiene todo esto, está en Proverbios 8, versículos 22 al 24, y concretamente en una palabra hebrea, cajul. Cajul, la que se suele traducir como engendrada. Esa misma. Pues vamos a leer Proverbios 8, del 22 al 24, para tener el contexto claro. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Bien, pues al mirar este pasaje, Tito Martínez va a la concordancia de Strong y analiza esa palabra, kul o kill. Ajá. ¿Y qué encuentra? Pues fíjate, señala que kul tiene un abanico de significados. Torcer, girar, danzar, incluso retorcerse de dolor como en un parto, concebir, desgajar. Además de engendrar. Vaya, es amplio. Sí, y basándose en eso, Martínez argumenta que, en este contexto de Proverbios 8, kul no significaría tanto dar la vida biológicamente, sino que apuntaría más a la idea de salir de, emanar de, moverse, o incluso danzar. Ah, entiendo la conexión ahora. Entonces, la conclusión que presenta Tito Martínez es que la sabiduría, que para él es el espíritu, danzó, se movió, salió o se desgajó de Dios antes de la creación. Exactamente. Y dice Martínez, por eso es que Génesis 1.2 dice bien claro que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es. Era esa energía activa, en movimiento, actuando en la creación. Esa es la interpretación que él defiende. Entonces, resumiendo esta perspectiva de Tito Martínez que hemos visto, identifica Espíritu Santo con sabiduría de Proverbios, sostiene que no es creada, sino emanada, engendrada, pero entendiendo el hebreo yehul como moverse, danzar, salir de Dios Padre. Y que esa es la energía activa que describe Génesis 1.2, moviéndose sobre las aguas. Correcto. Es que la sabiduría de Dios, su espíritu, y esto es clave, salió de Dios. Exacto. Que no fue algo creado, sino que, bueno, como que emanó, ¿no? Como una energía que se separó del Padre. Justo eso. El estudio argumenta que Génesis 1, versículo 2, ese pasaje donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, describe precisamente eso. Describe esa energía, esa sabiduría que salió del Padre para empezar la creación. Y se refiere al término hebreo ruaj, que puede ser viento, espíritu, a veces un viento fuerte. Ajá, ruaj. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿eh? Tito Martínez analiza Proverbios 8, versículos 24 y 25,
que es un pasaje que, bueno, ha generado mucho debate, ¿no? Pero él sostiene que no habla de Jesús, sino de este espíritu o sabiduría de Dios. Correcto, sí. El análisis pone mucho el foco en la palabra hebrea que se suele traducir como engendrada. Y lo que argumenta Tito Martínez es que, bueno, que la Biblia ahí no quiere decir crear o dar vida en ese sentido. Propone otras ideas como emanar, salir de, incluso danzar o desgajarse. La idea central es que esta sabiduría, que es eterna, salió de Dios en ese momento, antes de la creación física. O sea que, siguiendo esta línea de pensamiento que presenta Martínez, el espíritu es eterno con Dios, pero su salida, esa emanación para actuar, fue un evento concreto, justo antes de la creación. Precisamente, así lo expone el estudio. El espíritu como atributo divino, sabiduría, poder, siempre estuvo con Dios, claro. Pero ese acto de emanar, de salir y moverse sobre las aguas en Génesis 1:2, ese fue el pistoletazo de salida, digamos, del proceso creador. Y Tito Martínez conecta esto con el Salmo 104, versículo 30. Cierto, el Salmo 104:30. Lo leo tal cual lo recoge el estudio, ¿vale? A ver, dice, envías tu espíritu, se crean, y renuevas la faz de la tierra. Exacto. Martínez usa este verso para reforzar la idea que expone. Dios envía su espíritu, esa energía, esa sabiduría que emanó, según esta interpretación, y ¡zas!, se produce la creación. Y la renovación es el mecanismo que desde la perspectiva de este estudio está tanto en Génesis 1.2 como, de forma simbólica quizás, en Proverbios 8. Entendido. Entonces, para Tito Martínez, según su análisis de las Escrituras, el espíritu no es algo creado, sino una fuerza, una sabiduría divina que fue, y aquí la palabra clave, engendrada, emanada, salida del Padre para actuar en la creación. Justo, esa es la conclusión del análisis que presenta. Muy bien, entonces. Presenta al Espíritu Santo como esa energía o sabiduría eterna de Dios que, en un momento dado, emanó, salió de él para crear. Y basa esta perspectiva en su lectura de Génesis, Proverbios, los Salmos. Sí, y lo interesante desde el punto de vista del análisis que hace Martínez es ver cómo una palabra, ¿no? Esa palabra hebrea para engendrada, cómo su interpretación puede abrir caminos distintos para entender la naturaleza del espíritu y su papel en el origen. El estudio busca esa conexión entre la sabiduría de Proverbios y la fuerza activa de Génesis. Claro. Y bueno, para que reflexionemos un poco, si se ve el espíritu así, como propone este estudio, como esa energía activa que emana para crear y renovar, ¿cómo podría eso cambiar nuestra forma de ver la interacción de Dios con el mundo hoy en día? Colosenses 1:15. Con una palabra, primogénito, cuando se aplica a Cristo. ¿Qué quiere decir realmente? A veces genera confusión, ¿verdad? Sí, bastante. Es un término clave. Para intentar aclararlo, vamos a apoyarnos hoy en un estudio bastante detallado de Tito Martínez. Él se ha centrado justo en esto, en analizar la palabra en su contexto bíblico. Exacto, un análisis a fondo de las Escrituras. Así que nuestra misión hoy, digamos, es entender bien qué implica primogénito siguiendo este análisis, los versículos y los argumentos que presenta Martínez. Pues, ¿vamos allá? Vamos. El pasaje central, como decíamos, es Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Vamos a leerlo con calma tal cual está escrito. Primero el 15. Leo literal y completo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Luego el 16. Leo literal y completo. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo, ¿eh? Importante ese detalle. Sí, sí. Y el 17. Leo literal y completo. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante. El estudio de Tito Martínez argumenta con fuerza que primogénito, aquí, en Colosenses, no significa ser el primero en ser creado. Eso choca un poco con la idea inicial que uno podría tener, ¿no? Puede ser, pero es que el análisis se basa en cómo se usa esa misma palabra en otros textos de la Biblia. El contexto es fundamental. Claro. Martínez, por ejemplo, nos lleva a Éxodo 4:22. Ahí Dios llama a Israel su primogénito. Israel. Exacto. Y vamos, todos sabemos que Israel no fue la primera nación que existió, ni de lejos. Entonces, ¿qué significa ahí primogénito? Pues no tiene que ver con ser el primero en el tiempo, ¿verdad?
tiene que ver con otra cosa. Tito Martínez también destaca Jeremías 31:9. ¿Lo leemos? Sí, por favor. Dice así: Efraín es mi primogénito. Efraín. Pero, si no recuerdo mal, Efraín era el segundo hijo de José. Manasés era el primero. Pero fíjate qué interesante, el propio capítulo, un poco más adelante, en Jeremías 31:20, nos da una pista. Dice: No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en que me deleito. Ah, claro. Ahí se ve que es un título de cariño especial, de honor, de preeminencia. Justo. Es un sentido de posición preferente, de elegido. Y hay otro ejemplo que menciona Martínez, ¿verdad? El Salmo 89. Sí, el Salmo 89:27, que habla proféticamente del rey David. Dice el Señor: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El más excelso de los reyes. Ahí no cabe duda, primogénito significa el de mayor rango, el supremo, no el primero en nacer o existir. Pues eso es. Y lo fascinante es cómo estos ejemplos, según el análisis de Tito Martínez, nos ayudan a entender Colosenses 1:15. La conclusión es que primogénito, aplicado a Cristo, lo que indica es su preeminencia o soberanía sobre toda la creación. O sea que es el regidor de la creación. Exactamente. No es que sea parte de la creación, sino que está por encima, es el soberano de ella. Y según este análisis, eso es lo que enseña claramente la Biblia. Y eso además encaja mucho mejor con los versículos que leímos después, el 16 y el 17, ¿no? Claro, encaja perfectamente. Si Él creó todo por medio de sí mismo y para sí mismo, y si Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él, pues no puede ser parte de esa creación. Tiene que ser anterior y superior. Tiene lógica. Y Martínez añade un detalle técnico sobre el griego original. Ah, ¿sí? Había una palabra específica, protoctistos, que sí significaba literalmente primero creado. Pero Pablo, el apóstol, no usó esa palabra en Colosenses. ¿Cuál usó? Usó prototokos, que es primogénito. Y esa elección de palabra para Martínez no es casual, es muy significativa, apunta a ese sentido de rango, de soberanía. Entendido. Entonces, resumiendo la conclusión del estudio de Martínez. Pues la conclusión principal es que estos textos bíblicos, interpretados así, presentan a Cristo como eterno, como no creado, coincidiendo con otros pasajes muy conocidos, como Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, o Juan 17.5, cuando Jesús ora al Padre sobre la gloria que tenía con él antes que el mundo fuese. Ya. Desde esta perspectiva de análisis de los textos bíblicos, eso es lo que enseña claramente la Biblia. Hay que mencionar también, para ser completos, que Tito Martínez, en su estudio, contrasta esta visión con otras interpretaciones. Afirma la eternidad del Padre y del Hijo, aunque señala la autoridad superior del Padre. Y bueno, también es crítico con lo que él llama el sistema iglesiero apóstata. Lo mencionamos porque son partes de las conclusiones específicas de su trabajo. Sí, es importante tener la visión completa de su argumento. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La idea fuerte del análisis de Tito Martínez es esa. Primogénito en Colosenses 1.15, si lo miramos con la lupa de cómo se usa en otros sitios de la Biblia, apunta a la supremacía, a la soberanía, al rol único de Cristo sobre todo lo creado, no a que fuera el primer ser creado. Exacto. Y esto nos recuerda lo importante que es, sumergirse en el lenguaje bíblico, ¿no? Ver el contexto, cómo se usan las palabras, porque una sola palabra puede abrir caminos muy diferentes de entendimiento teológico. Totalmente. Es crucial no quedarse en la superficie. Sin duda. Comprender estos matices es fundamental. Si Colosenses 1.16 insiste en que todo fue creado por medio de Él y para Él, quizás observando con atención la propia creación, el universo, la naturaleza, ¿podríamos aprender algo más sobre cómo es aquel a quien se llama su primogénito? Es una buena pregunta para seguir pensando. Ahí lo dejamos. Para quien quiera profundizar más en esto y, en otros argumentos, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Y también se puede encontrar en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Mejor teólogo bíblico del planeta, Tito Martínez, de España. Y muy importante, el enlace directo a este estudio en concreto está en la descripción de este vídeo de YouTube. Muy fácil de encontrar. Así que nada, animamos a quienes encuentren interesante este análisis, pues a suscribirse al canal si todavía no lo están. Y a compartir este vídeo en sus redes sociales.
darle un like, que siempre ayuda. Y activar la campanita, claro. Sí, porque así YouTube avisa cuando Tito Martínez publique un vídeo nuevo con más enseñanzas.